Capítulo 4. La ceremonia de graduación de Cliff y Zanova. Parte 1. Pasó la vida, y antes de que me diera cuenta, ya era hora de la ceremonia de graduación de la Universidad de Magia de Ranoa. La ceremonia tuvo lugar en una gran sala de conferencias. Cliff estaba sentado entre las filas de los recién graduados. Zanova también estaba allí, en una de las últimas filas. Pregunté si podían dejarle participar en la ceremonia aunque hubiera abandonado los estudios, así que decidieron hacer una excepción. Al fin y al cabo, era un alumno excepcional y, para empezar, apenas iba a clase. Visto de otro modo, podría decirse que se trataba de la misericordia de Genius. No es que al propio Zanova pareciera importarle la ceremonia de graduación. Pero hey, significa algo participar en este tipo de funciones. Los rituales de la vida importan. Los demás asistentes eran los mismos de siempre. Sentados junto a los 500 graduados estaban los 200 o 300 miembros del profesorado. Roxy había parecido un poco distante de sus colegas la última vez que estuvo en aquel lugar, pero esta vez encajaba perfectamente. Quizás se había acostumbrado. Su baja estatura no la diferenciaba del resto del profesorado, en todo caso, su singularidad dejaba claro cuál era su sitio. Los únicos no graduados presentes eran los miembros del consejo estudiantil. Noor encabezaba el grupo con el ceño fruncido por los nervios. Alineados con ella había demonios, Bestfolk y más. El consejo estudiantil bajo la presidencia de Ariel estaba muy centrado en los humanos, pero supongo que cuando el líder cambia, las personas que trabajan a sus órdenes también lo hacen. Yo también lo había pensado durante la ceremonia de ingreso del año pasado, pero Noor parecía ser especialmente querida por los estudiantes demonio y bestia. Tampoco había oído una mala palabra del resto de los alumnos. No inspiraba el mismo nivel de fanatismo que Ariel, pero ser considerada una presidenta fiable del consejo estudiantil era suficiente. Como su hermano, me enorgullecía. Había conseguido el permiso de Genius para sentarme con el consejo estudiantil en uno de sus asientos vacíos. Las ceremonias de graduación. Me encantan. Representando a la clase graduada, Brooklyn Von Elsas. Le entrego su título y su certificado del gremio de magos de rango D. El valedictorian de este año no era Cliff. No había oído hablar del tipo que eligieron en su lugar, pero su apellido me sonaba. Recordé que pertenecía a una familia real del Ducado de Neris, una de las naciones mágicas. Puede que la Universidad de Magia de Ranoa llevara Ranoa en su nombre, pero su financiación procedía de las 3 naciones mágicas. Dar prioridad a los nobles y a la realeza era probablemente una norma tácita. Yo, Brooklyn Von Elsas, acepto humildemente. Que encuentres tu camino en la senda de la magia. Cliff miraba con melancolía en los ojos. Si hubiera sido el antiguo Cliff, probablemente se habría enfadado por no ser el mejor alumno. Sinceramente, si nos guiáramos solo por las calificaciones, ninguno de los otros graduados tocaría a Cliff. Sus calificaciones finales eran de nivel avanzado en las 4 ramas de la magia de ataque: curación de nivel avanzado, desintoxicación de nivel avanzado, barreras de nivel intermedio, divino de nivel avanzado. Además, había hecho ese informe de investigación sobre la supresión de maldiciones. No llegaba al nivel santo, pero nadie se le acercaba, ni siquiera si se buscaba en la historia de la escuela. La única persona que podría ser capaz de competir era Roxy. Tal vez. Yo. Todo lo que aprendí en la universidad fue curación y desintoxicación, así que no estaba en la carrera. Además de sus excelentes notas, Cliff se había convertido en sacerdote certificado de Milis. Se podría pensar que pasar todas las mañanas y noches atendiendo a Elinalise le habría hecho estar demasiado ocupado para mantener sus notas, pero no bajaron en absoluto. Había aprendido todo lo que esta escuela podía ofrecerle, y ahora era un adulto en cuerpo y alma. Además, se había conseguido una esposa atractiva y habían tenido un hijo, todo doméstico y demás. Era un verdadero Noormi. ¿Y esa expresión triste? Probablemente no provenía de la pena por no haber sido el mejor alumno. Era melancólica, arraigada en un pensamiento profundo. Tal vez todavía estaba considerando mi propuesta de un par de meses atrás. Pero si aún lo estaba pensando, me habría parecido bien. No había muchas decisiones dignas de tomarse que pudieran pensarse en solo 2 meses. Una vez terminada la ceremonia de graduación, empecé por reunirme con Zanova.
Lo acompañaban Ginger, que iba vestida de etiqueta, y Julie, que trotaba detrás con un ramo en la mano. Nadie más parecía seguir el ejemplo, así que tal vez fuera una costumbre del reino de Sirone. «Felicidades por graduarte, Zanova», le dije. «Oh, maestro, muchas gracias», exclamó Zanova. Llevaba puesto su uniforme de la Universidad de Magia de Ranoa. Su diseño era un poco juvenil, pero le sentaba mucho mejor que la ropa formal del reino de Sirone. «Veo que has hablado en nombre de mi graduación». Debo decir que me quedé asombrado cuando recibí la carta de la universidad. Hey, no es gran cosa, ¿verdad? Aparecer en estas cosas ayuda a dejarlas atrás. Sí, siempre es una apuesta segura asistir a las ceremonias. Sylphie siempre parecía un poco arrepentida de no haber ido a su propia ceremonia de graduación. Por otra parte, Zanova podría haber visto una ceremonia como nada más que una molestia. Él era de la realeza. ¿O tan solo fue una molestia? Para nada. Aunque al principio pensé que lo era, pero sorprendentemente, no fue tan malo una vez que llegó mi turno. La voz de Zanova se entrecorta al mirar a su alrededor. Los graduados estaban siendo rodeados por sus compañeros, saludados por los profesores, todas esas cosas buenas. El tipo de espectáculo que te hace poner los ojos en blanco cuando pasa el tiempo. Bien, ese grupo de allí estaba centrado en Norn. Un chico, parecía un demonio, la tomaba de la mano con la cara colorada. Al ver que Norn parecía un poco incómoda mientras sus compañeros del consejo estudiantil sonreían de oreja a oreja, tuve la sensación de que se trataba de la clásica confesión de amor. O tal vez fuera algo más sano, en el que un admirador de la presidenta del consejo estudiantil le rogaba que le diera la mano. Un encuentro con Norn. Si ofreciera entradas para el apretón de manos de Norn junto con las figuras de Ruigerd, su acérrimo club de fans probablemente compraría montones de ellas. Espera, yo no estaba tratando de obtener un beneficio, así que tal vez no debería. En otra dirección estaba Roxy, rodeada de chicas. Unas 5 alumnas inclinaban la cabeza ante Roxy con lágrimas en los ojos. Roxy sonrió suavemente y les dijo algo. De repente, las presas se rompieron y una de las chicas empezó a llorar de pura emoción mientras se aferraba a ella. Roxy parecía inquieta, pero le dio a la chica unas tiernas palmadas en la espalda. El resto de las chicas se emocionaron hasta las lágrimas y también empezaron a berrear. Había muchos otros clichés de graduación por todo el campus, todos con ese ambiente ñoño y tierno que solo se puede encontrar en una graduación. No es que nadie se acercara a mí o a Zanova. Sabía que no era exactamente el señor popular aquí, pero aún así me sentía un poco solo. Bueno, así son las cosas. Tenía una reserva en una taberna después de esto. Para mi familia, Linia, Pursena y yo. Tal vez también llamaría a Nanaoshi, de esa manera todos podríamos tener una pequeña fiesta. Orsted no podría unirse, pero ya había recibido sus felicitaciones. Puede que me sintiera solo en aquel lugar, pero no era como si no tuviera amigos. Era hora de dejar esto atrás y volver a casa. O eso pensaba. Señor Rudeus. Un hombre solitario se me acercó. Tenía el cabello rubio y esponjoso y aparentaba unos 20 años. Me resultaba vagamente familiar. ¿Quién era ese tipo? Es un placer conocerte. Me llamo Brooklyn von Elsas. Ah, el chico valedictorian. Lo vi hoy temprano, ¿no? Felicidades por graduarte como valedictorian. Dije, inclinando la cabeza. Muchas gracias. Respondió mientras devolvía el favor con elegancia. Pero solo gracias a la influencia de mi familia pude ocupar esa plaza. Mis notas en los exámenes siempre han sido las segundas después de las de Cliff. Vamos, eres demasiado humilde. Sentí que estaba a punto de sudar frío. No quería decirlo, pero lo había estado pensando. Aún así, a pesar de las circunstancias de mi familia, al final salí victorioso sobre Cliff. Anticlimático como es. Cierto, fue el mejor alumno. No se podía discutir con los resultados. Aunque probablemente no era el tipo de victoria de la que podías presumir. Lo cual, me lleva a usted, señor Rudeus. Dijo Brooklyn mientras me miraba fijamente. Su mirada era decidida.
Cielos, ¿por qué? Quizás se trataba de una confesión romántica. ¿Tenía que derrotar a Cliff para poder invitarme a salir? ¿Es eso lo que pasa? Pero cielos, yo pertenezco a otra. Tengo mi mujer, mi otra mujer, mi otra mujer, y mis hijos en los que pensar. Deseo retarte a un duelo. Así que me había equivocado un poco. ¿Un duelo, eh? Desde que se corrió la voz de que yo era el segundo de Orsted, se me habían acercado un puñado de bobos pidiéndome uno, pero, ¿qué tenía que ver vencer a Cliff con batirme en duelo? ¿Por qué? Bien. Desde hace un tiempo, me interesa saber hasta qué punto soy fuerte. En los últimos años, me he dado cuenta de que mi fuerza es excepcional para los estándares de una persona promedio. ¿Excepcional? Bueno, fue el mejor alumno. Técnicamente. Tenía sentido que estuviera por encima de la media de los magos. Pero usted, señor Rudeus, ha alcanzado cotas mucho mayores. Bueno, supongo. Hace tiempo que deseo desafiarte. Desde el momento en que te vi derrotar al señor demonio Badigadi. Brooklyn apretó los puños con fuerza al mencionar aquel momento. Vengo de una familia de guerreros. Cuando regrese a mi país natal, sucederé a la familia, contrataré subordinados y estaré en una posición de mando sobre los demás. Una vez allí, seguramente perderé todas las oportunidades que me queden de probar mi fuerza. Sí, no puedes actuar por capricho una vez que tienes una posición que mantener. Exactamente. Por eso me gustaría aprovechar esta última oportunidad para retarte. Brooklyn inclinó la cabeza con fuerza. Lo entendí perfectamente. Todos los hombres sienten curiosidad por saber lo fuertes que son en realidad. Sabía que estaba por encima de la media. Sabía que había gente por encima de él. Sabía que tenía pocas posibilidades de ganar, pero igual quería desafiarme. Entendía su tren de pensamientos. Excepto por una parte. ¿De dónde viene lo de derrotar a Cliff? Brooklyn pareció sorprenderse por esa pregunta. He oído que nadie podía desafiarte sin derrotar primero al círculo demoníaco de los 6. La señorita Linia, la señorita Pursena y la señorita Fitz ya se han graduado, el señor Buddy se ha ido, y yo ya he derrotado al señor Zanova. ¿El círculo demoníaco de los 6? Eso existía, ¿no? Aunque no sé quién lo empezó. ¿Derrotarlos a todos para desafiarme? Hablando de ser estricto con las reglas. Entonces, ¿ganaste contra Zanova? Pregunté. Sí. Le he vencido numerosas veces en simulacros de combate como parte de nuestras clases. No me digas. Miré a Zanova. Apartó la mirada. Bueno, en una batalla usando solo magia, Zanova probablemente perdería. Pero este chico no ha podido ganar a Cliff en todo este tiempo. ¿Qué es lo que ha alargado todo este asunto hasta ahora? Sabía que en realidad no había vencido a Cliff, pero graduarse sin desafiarme significaría dejar escapar su última oportunidad, así que vino ahora a preguntar. Entiendo. Un recuerdo de graduación, ¿eh? Supongo que también debo derrotar a los que se han graduado. Preguntó. Probablemente quería hacer un recuerdo más de lo que quería ganar. Para dejar esto atrás. ¿Cómo invitar a salir a alguien que está fuera de tu alcance? No, está bien. Hagámoslo. No importa el mundo, la gente quiere que su graduación sea especial. Muchas gracias. Brooklyn respondió con otra reverencia agresiva. Oye, Zanova, ¿puedo pedirte que juzgues? Entendido, maestro. Le entregué mi abrigo a Zanova. Se me pasó por la cabeza la idea de usar la armadura mágica, pero pensé que era mejor dejarla de lado. Parte 2. El proceso duró unas 4 horas. No hace falta que los mantenga en vilo, he ganado. No me pasé las sesiones diarias de entrenamiento con el rey de la espada Eris y el dios dragón Orsted dándole vueltas a la cabeza. Nuestro duelo no estuvo ni remotamente reñido, lo derribé. Supuse que a Brooklyn no le gustaría que le diera una paliza, dada la sonrisa de alivio con la que me dio las gracias más tarde. Parecía que él también sabía cómo iba a acabar esto. Esa parte estuvo bien. Después de eso,
otros graduados que habían estado observando desde la distancia empezaron a llegar uno tras otro, desafiándome cada uno a poner a prueba su fuerza. Afirmaban que habían vencido a Zanova en un concurso de comer, o a Cliff en una carrera, o cualquier otra excusa que yo no pudiera comprobar. Los curiosos se reunieron en tropel y, de repente, me convertí en el centro de una multitud. Estaba empezando a disfrutar. Adelante. Hey, era la graduación y, de todas formas, yo no era el que se había inventado eso del círculo de los 6. Incluso Norm contuvo su habitual regaño y dedicó su energía a dirigir a los miembros del consejo estudiantil, para gestionar la cola. Se resignó a la tarea de evitar el caos sin sofocar el alboroto normal de los chicos en la graduación. Lo siento, presidenta. Uf. Y así, mis duelos con otras 20 personas habían terminado. Puede que todo mi entrenamiento me hubiera endurecido, pero incluso yo estaba un poco agotado. Todos parecían satisfechos, todas las caras tenían una ligera expresión de satisfacción. Esperaba haber ayudado a crear recuerdos para los chicos que regresaban a sus países. Finalmente, la multitud se despejó. Norm tenía que limpiar el salón de actos, así que me dijo que me fuera a casa sin ella antes de desaparecer. Los únicos que quedaban eran Zanova y sus ayudantes. Ciertamente eres popular, maestro. Zanova parecía agotado de tanto juzgar. Era un auténtico cañón de cristal, sin resistencia. Debo decir que estoy simplemente enervado. ¿Y usted, maestro, no está un poco cansado? No, estoy bien. Aunque creo que nos hemos ensuciado un poco. Deberíamos cambiarnos antes de la fiesta. Ciertamente. Dijo Zanova mientras miraba su ropa. Estaba cubierta de tierra y arena que las ondas de choque de aquellos hechizos mágicos habían salpicado. Por supuesto, eso era doblemente cierto para mí, que era el objetivo de esos hechizos. Entonces volvamos a nuestras casas por ahora. ¿Qué hay de tu hermana? Norm dijo que se uniría a nosotros, y ya se lo ha dicho a la gente que va a asistir, así que debería aparecer por su cuenta. Ya veo. Bueno, entonces. Por un momento, la mirada de Zanova se desvió hacia algo que había detrás de mí, un poco por encima de mi oreja. Me di la vuelta para buscar lo que estaba mirando. Lo encontré. Una cabeza de cabello corto y castaño oscuro nos miraba desde el tejado. A su lado, una cabellera de tirabuzones rubios ondeaba al viento. Julie, Ginger. Dijo Zanova. Sí. Disculpen, pero ¿podría pedirles que vuelvan a casa antes que yo y preparen una muda para cuando llegue? Entendido. Las dos asintieron y se fueron. Pensé que habían decidido que Ginger ya no era una sirvienta, pero a mis ojos se comportaba bastante servil. Supongo que los viejos hábitos no mueren. Ahora bien, maestro, vámonos. Claro. Asentí a Zanova y entramos en el edificio de la escuela. Lo vi todo, Rudeus. Los avasallaste. Cliff me elogió con expresión cansada cuando llegamos a la azotea. Elinalise estaba a su lado, apartada un poco. Sabía que había venido a la ceremonia de graduación. Después de todo, había dejado a Clive en nuestra casa. No sabía que había venido con su uniforme de colegiala, ya que había abandonado los estudios. Sin embargo, me abstuve de preguntarle para qué llevaba ese uniforme. Hey, hoy era una ceremonia de graduación. Lo que sea que haga flotar sus barcos, por así decirlo. ¿Te refieres a cómo les mostré por qué me llaman la mano derecha del dios dragón? No seas ridículo. Podrías haberlo hecho fácilmente incluso si fueses el tú de antes de luchar contra Orsted. No te falta razón. Cliff se apoyó en la barandilla del tejado. Entonces, Cliff, ¿qué haces aquí arriba? Como tal, nada. Dijo Cliff mientras miraba al cielo. Solo me apetecía ir a algún sitio alto. ¿Te apetecía, eh? Oye, todos tenemos momentos así. No era bueno con las alturas, así que mi melancolía me llevaba a la tumba de Paul. Bueno, felicidades por graduarte, Cliff. Gracias. Me acerqué a su lado y apoyé mi cuerpo en la barandilla. Zanova se unió al lado opuesto de Cliff. Elinalise estaba un poco más lejos, vigilándonos a los tres.
Vaya, estábamos clavando totalmente esa estética de protagonista de juvenil, mirando hacia nuestro futuro. Punto. Ahora que lo pienso, Cliff tenía todo su futuro por delante. 22 años, casado, con un hijo y recién salido de la universidad. Y con ese nuevo capítulo en la vida, seguro que surgían nuevos retos. Espera, no, estaba haciendo el tonto. Era hora de ponerse serio. Centrarse en lo que realmente importaba en un momento como este. Teníamos que hablar de la fiesta de después. Ya antes había dicho que vendría, y sería un fastidio que una de las estrellas del espectáculo se echara atrás. Cliff. ¿Qué harás después de esto? Ya sabes, ¿a qué hora llegaría? ¿Vendría con nosotros directamente a la fiesta, o tendría que ir, a jugar con el Inalise de antemano? A eso me refería con esa pregunta. Cliff respondió con silencio. ¿Se estaba volviendo tímido? ¿Todavía tenían el Inalise y el que ponerse a jugar a los colegiales? Verás, lo pensé un poco. También lo hablé con el Inalise. Cliff hizo una pausa de unos segundos antes de pronunciar sus siguientes palabras. Un año más, puedes esperarme. Por un momento, no supe cómo procesar lo que acababa de oír. Nuestra reserva en la taberna era hoy. Eso seguro que nos obligaría a cambiarla. ¿Hasta que tu hijo crezca un poco más? Preguntó Zanova. Ah, claro. Los pies en la tierra. Cliff había dicho hace 2 meses que daría una respuesta en la ceremonia de graduación. Hey, no lo había olvidado ni nada. Hoy teníamos la graduación y la fiesta de después, así que no quise presionarlo hasta después. Sí. Clive aún es muy pequeño. Me gustaría al menos vigilarlo hasta que termine de destetarse. Cliff parecía severo mientras contemplaba la ciudad mágica de Saria. La ciudad se extendía bajo nosotros. No sabría decir si era por el tejado verde, pero mi casa destacaba como un pulgar dolorido. Ahora que lo pienso, esta azotea no estaba aquí cuando nos matriculamos. Hace 3 años, antes de la última renovación, enviaron una encuesta preguntando qué necesitaba el edificio. Yo pedí una azotea, pero esta fue la primera vez que me di cuenta de que realmente se había construido. Llevará casi 2 años viajar al país sagrado de Milis desde aquí. Sin embargo, Rudeus, si utilizo el círculo de teletransportación de tu casa, podría cortar ese tiempo. No sé por cuánto, pero debería tener al menos un año de margen. Cliff parecía pensar que era su deber volver a casa a los 2 años de graduarse. Siempre cumple su palabra, ¿eh? Me dejarás usar el círculo mágico, ¿verdad? Por supuesto. Te lo agradezco. El círculo de teletransporte era tabú. Utilizarlo no para una emergencia, sino por comodidad personal era algo que seguramente pesaba mucho en el abotargado Cliff. También, Rudeus. Sobre unirme a ti, sí. Cliff dudó en decirlo. Sonaba como si estuviera a punto de ser rechazado. Al menos quería oír su razonamiento para poder persuadirle por última vez. También me gustaría que esperaras por mi respuesta a eso. Oh, esperar. Sí. Es cierto que contar con el respaldo del dios dragón Orsted me permitiría alcanzar una alta posición dentro de la Iglesia de Milis. Eso era seguro. Orsted sabía mucho sobre el funcionamiento interno de la Iglesia de Milis. Si nada más, probablemente había aprendido acerca de las debilidades de los funcionarios que importaban durante sus muchos, largos bucles. Pero siento que no estaría bien. Una parte de mí quiere saber hasta dónde pueden llevarme dentro de la Iglesia de Milis los esfuerzos que he hecho, pero tampoco quiero sentarme en un asiento que me ha dado otra persona. Cliff apretó los puños mientras hablaba. Supongo que lo entendí. Era igual que los tipos que me retaban a esos duelos. Quería probar su fuerza. Era la parte de Cliff que lo hacía un hombre. Si esos esfuerzos me llevan a la cima de la Iglesia de Milis, entonces me convertiré en tu aliado. Ciertamente me hubiera gustado que Cliff lo hiciera por su cuenta, pero siempre existía la posibilidad de que no pudiera. Si terminaba con él perdiendo su posición, entonces podía vivir con ello. Encontraría otra vía para llegar a la Iglesia de Milis mientras contrataba a Cliff para ser el diseñador personal de cascos de Orsted o algo así.
Pero esa no era la única manera en que podría ir. La idea de que su vida terminara en un asesinato me ponía enfermo. Podría morir. Pero si era el camino que Cliff eligió, yo no lo disuadiría. Por cierto, Sir Cliff, dijo Zanova en mi lugar. Planea viajar solo dentro de un año, ¿y su familia? Ciertamente, ¿qué pensaba hacer con el Inalise y Clive? Cliff parecía dolido, una mezcla de angustia y vergüenza inundaba su rostro. Al mismo tiempo, estaba decidido. Los dejaré. ¿Durante cuánto tiempo? Hasta que sea un hombre de verdad. Por lo menos. Un hombre de verdad, ¿eh? Lo que quería decir que no sabía cuánto tiempo pasaría. Miré a el Inalise, tenía los ojos cerrados y los brazos cruzados delante del estómago. No se hacía ilusiones. ¿Pero estaba bien así? Seguro que el Inalise quería estar al lado de Cliff si podía, para velar por él y darle el apoyo que necesitaba. La maldición también importaba. El implemento mágico de Cliff podía aligerar los síntomas de la maldición, pero no lo haría durante años. Pero no era de mi incumbencia intervenir sobre eso. Cliff había tomado esta decisión con su esposa. Cliff estaba en una encrucijada, y había decidido. Entiendo. Dije. Respetar los deseos de Cliff conllevaba sus riesgos. Si Cliff moría en algún lugar fuera de mi control, entonces perdería mi única conexión con el país sagrado de Milis. También perdería a alguien que podría investigar maldiciones. Como un riesgo, sin embargo, podría pagar dividendos. Cliff tendría más oportunidades de crecer si se independizara. Ese crecimiento haría de Cliff un aliado formidable cuando finalmente llegara el momento. No podía decir si compensaba los riesgos, pero sin duda era posible. Como movimiento lógico, no estaba mal. Cliff tomó su decisión y el Inalise estuvo de acuerdo. Tenía que respetarlo. Bien, en ese caso te veré de nuevo dentro de un año. Sí. Lo mismo digo. Cliff me tendió la mano. La sujeté y asentí profundamente. Dicho esto, si tenía que esperar hasta que Cliff se convirtiera en un hombre de verdad, eran 3 años de no saber si Cliff se uniría. Eso significaba que tenía que dejar de lado a Cliff y centrarme en otra cosa. ¿En cuanto a qué? Bueno, saludar a Ariel sería un buen comienzo. Zanova acababa de empezar con las ventas de figuritas, y tenía que asegurarme de que la banda de mercenarios siguiera reclutando. Para lograr ambas cosas, quería expandirme en el reino Asura. Tal vez usaría este año para planear cómo conquistar Asura. Iba a estar ocupado. Pero primero, llegó la hora de la fiesta. Muy bien, Cliff, basta de charla pesada, pasemos el resto de la noche divirtiéndonos como nunca. Sí. Hagámoslo. Y esa fue la graduación de Zanova y Cliff.